Bueno, pues si os parece vamos a empezar. Si se tiene que unir alguien a la fiesta, ya se unirá después. Como sabéis, vamos a celebrar la segunda charla de las jornadas que estamos desarrollando a lo largo de este año, que se llaman Periodismo en el siglo XXI. No hace mucho estuvo con nosotros Gustavo Clemente, el jefe de informativos de Levante Televisión, que estuvo hablando acerca de la televisión en la actualidad. Y ahora, para explorar sobre todo el periodismo digital, pero yo creo que también cualquier palo del periodismo, porque nos ha tocado prácticamente todos, si no todos, contamos hoy con una visita de excepción, que es la de Paco García, Paco Polit, en el mundo de la prensa, especialmente deportiva. Que no ha empezado esto aún, ¿eh? Y a pesar de que Paco se presentará enseguida, pues además está con unas ganas tremendas de contaros todo lo que os tiene que contar, voy a esbozar básicamente de una manera muy breve quién es y por qué viene. Paco estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Valencia, también periodismo, si no me equivoco. Comunicación. Pues comunicación audiovisual en la Universidad de Valencia. Es máster en profesorado de educación secundaria, o sea que también ha tenido experiencia en el mundo de la docencia, y es una persona que se ha dedicado profesionalmente y que se dedica profesionalmente al mundo de la prensa, especialmente a la prensa deportiva. De hecho, es el director, el creador del portal Sport Base, que está relacionado específicamente con el mundo del deporte base. Es un auténtico placer para mí, para nosotros, que esté aquí, y cuando quiera Paco comenzar, estaremos encantados de escucharte. Una cosa, recordad que estamos aquí para aprender y para disfrutar con lo que nos pueda decir, y que todo lo que hacemos repercute en su charla. Si nosotros nos portamos bien, la charla será mejor. Si nos portamos mal, la charla no será mejor. Lo pasaremos mejor cuanto mejor nos portemos, con lo cual vamos a intentar ofrecer también un clima agradable para nuestro invitado, que dedica parte de su tiempo a estar aquí con nosotros y que quiere contarnos cosas que considera que son importantes para todos nosotros. Así que, Paco, cuando quieras. Bueno, pues yo no soy muy de estar sentado, ¿de acuerdo? Así que lo primero, vamos a ponernos por aquí, que me vea todo el mundo bien y yo vea a todo el mundo, que es lo más importante. A mí este último comentario de Jota me ha asustado bastante, ¿vale? Entiendo que vosotros sois un buen público, ¿de acuerdo? Ese va a ser el primer paso para esta mañana. Cuando me propuso Jota que viniera aquí a contaros lo que es la evolución del periodismo, sobre todo la evolución del antiguo periodismo al digital, ¿de acuerdo? Periodismo, digamos, de vieja escuela, siglo pasado, a lo que vemos a día de hoy en cualquier medio de comunicación. En primer lugar, yo creo que lo más importante, ahora cuando funcione todo correctamente le demos a F5. Correcto. ¿Quién es y de dónde sale este tío? ¿Vale? Hace unos años yo era igual que vosotros. Más bien estaba igual que vosotros. No sabía, eso es, nos apartamos de la cámara, esa cámara que vamos a tumbar. Muy bien. Sí, ahora la pones bien y ya está, sin problema. Decía que yo era igual que vosotros. Yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Es la verdad, con 15 y 16 años yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Hasta que un día se me encendió la bombilla y dije, bueno, pues siempre me ha gustado contar cosas, siempre me ha gustado averiguar cosas. Sobre todo es muy importante. Ese momento en el que os enteráis de algo y nadie más lo sabe. Y no podéis esperar a contárselo a alguien, ¿de acuerdo? A cotillear. Pero en este caso, vivir de ello. No vivir del cotilleo, sino vivir de contar cosas. Así pues, me metí a estudiar, igual que hizo José Ricardo, periodismo, comunicación audiovisual. Me licencié, eso es importante, seguir estudiando y hacer las cosas y acabarlas, ¿de acuerdo? Y al paso de los años, pues me metí a hacer cosas. Radio, prensa, internet, televisión también. Y en los últimos años, pues el proyecto en el que estamos metidos, que es Sport Base, un periódico que se dedica a hablar solo de fútbol base, ¿de acuerdo? No habla de fútbol profesional, ni de tercera división, no. Solo habla de chavales como vosotros, pero que a día de hoy son deportistas, ¿de acuerdo? Que juegan en cadetes, en infantiles, en juveniles, y chicas, desde luego, muchísimas chicas que cada día están disfrutando más del fútbol y cada vez hay más en la Comunidad Valenciana. Eso es muy importante, y más aquí, que me han contado hace un rato que hay alguna que otra representante de la selección valenciana, ¿de acuerdo? Hay varias, ¿de acuerdo? Pero creo que esa no es una de ellas, no lo sé. Pero bueno, a lo que iba. Para vosotros, yo quiero que me contéis ¿qué es el periodismo digital? ¿Qué es el periodismo digital? Si nadie sale o nadie lo dice, voy a elegir al azar y me lo vais a decir.
A ver, periodismo digital. Vosotros dos. ¿Qué es para vosotros? En voz alta, que se oiga todo. A ver. No lo sabes. Un cero por aquí. Tú. Las noticias en la tele. Las noticias en la tele. Bien, ¿la tele es digital? Sí. Hay teles digitales, pero hay teles analógicas, las antiguas, las analógicas, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra definición de periodismo digital por allí? Es el periodismo que es a través de las redes sociales. A través de las redes sociales. ¿Solo redes sociales? Internet también, ¿no? Blogs también, muy bien, van saliendo cosas. ¿Qué más por aquí? Radio también, sí, correcto. ¿Algo más? ¿Vale? ¿Qué es para vosotros? La radio no es un elemento 100% digital de base. La radio empezó como un aparato analógico, ¿de acuerdo? Ahora vamos a repasar eso enseguida. ¿De vosotros quién tiene Twitter, por ejemplo? A ver, manos arriba. ¿Solo vosotros tenéis Twitter? No me creo nada. Sí, sí, es que... Vale, bajad la mano. ¿De vosotros quién tiene Instagram? Y más de uno acaba de descubrir ahora mismo que su colega tiene Instagram y no lo sabía, o gente que no lo sabía. Vale, así que después podéis quedar todos ahí e intercambiar los arrobas. Bien. ¿Facebook tenéis alguno? ¿Facebook tenéis bastantes? Vale. Entonces, el ranking está Instagram, Twitter y Facebook, ¿correcto? Facebook por encima de Twitter, ¿de acuerdo? Pues voy a contar un secreto. Si yo hiciera esta misma encuesta, pero en vez de con vosotros, con, yo qué sé, gente de 20 o 30 años, el porcentaje sería diferente. Y si la hiciera entre vuestros padres, el porcentaje sería diferente. Porque vuestros padres, Instagram, yo creo que la mayoría no saben ni lo que es. La mayoría no, todos, ¿verdad? Bien. Vale. Pero Facebook sí, porque vuestros padres Facebook lo queman, ¿de acuerdo? Muy bien. Sois generaciones. Un segundo. Os estáis dando cuenta de que sois generaciones de usuarios. Cada uno tiene una red social preferida. Y cada uno, en función de su año de nacimiento, la usa más o menos habitualmente todos los días. ¿De acuerdo? Vamos con la definición. Con la definición de lo que es, porque las redes sociales, ¿alguien me puede decir para qué sirven exactamente? Para comunicarse socialmente. Comunicarte socialmente, enterarte de cotillo, ¿enterarte de qué? Enterarte de cosas. Para el postureo. Para el postureo, tú tienes cintita, ¿eh? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, postureo. Para pasar la tarde. ¿Pasar la tarde? Ah, viendo vídeos. Vale. Para memes. Para memes, correcto. Postureo, pasar la tarde, memes. ¿Para qué sirve? Vale. Todo eso que habéis dicho, vale, por favor, silencio. Todo eso que habéis dicho, ¿qué es? Comunicar. Todo eso es comunicar. Todo. Incluso las fotitos con el selfie es comunicar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la definición. Por favor, los móviles intentad que sea en silencio. ¿De acuerdo? Silencio. Alguien está llamando, le debería apagar el teléfono. Esto es la definición de manual de lo que son las formas de periodismo digital. Unión del periodismo y la tecnología digital, ¿de acuerdo? Tampoco ayuda demasiado, ¿vale? Porque es juntar periodismo con la tecnología, que antes no estaba y a día de hoy sí que está. Vamos un poquito más allá. 6 aspectos que hemos sacado importantes respecto a lo que es el periodismo digital. Punto 1, la inmediatez. Si alguien tiene por ahí el móvil y sube una foto, ¿cuánto tarda en subirse? Bueno, depende Lo que os gastéis en datos, ¿vale? Si tenéis wifi, más rápido. Si sois ratillas con los datos, mucho, ¿vale? Pero básicamente es inmediato, ¿verdad? ¿Correcto? Inmediato. Lo que pongáis se lee y se ve en todas partes. Accesibilidad. Eso es muy importante. ¿Todo el mundo puede ver las fotos que colgáis? Muy bien. Si pones el candado, no. Perfecto. Vosotros marcáis la accesibilidad de vuestras redes. Así que vosotros marcáis la accesibilidad de vuestra información. Podéis decidir si queréis que lo vea todo el mundo, o como en Facebook, si queréis que solo lo vean algunos, o si bloqueáis a alguien porque no os cae bien. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Tercero, adaptabilidad. Una pregunta. Vosotros habéis escrito, entiendo, algún trabajo para aquí, para el instituto, y lo habéis cambiado a última hora, ¿verdad? Como lo tenéis en Word, no pasa nada. Entras, lo corriges y lo entregas. Como lo tenéis en PDF, entras, corriges, tal, un PowerPoint. Bien, eso antes no lo podías hacer. Eso antes, el que imprimió una noticia en un periódico, tú lo imprimes, y si metes la pata,
la metes de verdad, porque no lo puedes cambiar. O si haces un trabajo a mano y lo escribes a mano todo currado, y si metes la pata, sí, el tipo que existe, pero queda fatal. Podría ponerlo del color del folio, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo analógico no se puede corregir. Lo digital sí se puede corregir. Y de hecho, os vais a fijar muchas veces en que entráis en una noticia o lo que sea, en un post de un blog por la mañana y de repente le cambian el titular por la tarde. ¿Por qué? Porque ha habido alguna novedad, porque ha habido alguna última hora, porque ha habido algún matiz, ¿bien? Pues eso es propio del periodismo digital. Antes, en el tradicional, no se podía hacer. Cuando tú imprimías una cosa, eso era ley. Y si metías la pata, la metías hasta el fondo, ¿de acuerdo? Multimedia, ya sabéis, yo no sé si vosotros leéis mucho periódico o veis muchas redes, ¿de acuerdo? Ya por esa risa veo que no demasiado. Pero ¿a qué vídeos sí que veis? ¿A que escucháis de vez en cuando música, canciones, Instagram, lo decíamos ahora? Pues entonces habéis picado todos. Porque a través de los vídeos, a través de música, a través de infografías, a través de gráficos, Hay mensajes subliminales. os cogen la atención, ¿de acuerdo? Os tienen ahí leyendo o viendo lo que ellos quieren. No tienes por qué escribir un texto para que te hagan caso. Puedes hacer un vídeo. Porque entiendo que la gran mayoría tenéis youtubers de referencia, ¿verdad? Bien. Ellos escriben una palabra, escriben algo ellos, ¿lo leéis? No, lo que hacen es hacer un vídeo. Y os llega exactamente el mismo mensaje a vosotros, escribid con un vídeo que con un texto, ¿de acuerdo? Pero último, la difusión. Muy importante, a día de hoy, si alguno de vosotros tiene que subir una foto en Instagram, bien, lo puede hacer a través de Instagram, pero también a través de Facebook, a través de Twitter, a través de su blog, ¿de acuerdo? Hay más redes también, pero me centro en las más importantes porque vosotros el 20 no lo habéis vivido, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién tenía 20 aquí? Si teníais 5 años. Había 20, hay 20eros, ¿de acuerdo? Pero escuchad, guardasteis un minuto de silencio por 20 en su momento, ¿verdad? Porque 20 ya como que no. Y las fotos de 20 mejor que se queden donde están, ¿de acuerdo? Porque hay algunas muy horribles. Bien, pues eso lo podéis compartir en todas las redes. La difusión que le podéis dar es brutal. Pero no solo eso, enlazamos con el último punto, muy importante, porque entra en juego la viralidad. ¿Sabéis lo que es un viral? Entiendo la gran mayoría, ¿de acuerdo? ¿Qué es un viral? Un vídeo que triunfa, me mola. Un vídeo que triunfa, algo que lo peta, ¿correcto? Bien, ¿que lo ve todo el mundo? Que lo ve todo el mundo. ¿Cómo lo haces para que sea viral? Siendo famoso o siendo Que le guste a la gente. Metiendo la pata, meme. ¿vale? No se sabe exactamente, no hay una fórmula para la viralidad. No se sabe cómo puedes hacer algo viral, simplemente pasa. Hombre, eso es tu contribución, pero el que hace el vídeo no sabe por qué es viral muchas veces, ¿de acuerdo? De repente haces un contenido y la gente le gusta. Pues eso entra dentro de la difusión. Nadie nunca jamás en la historia, hace 30 años, se podría imaginar que grabar un vídeo de su gato podría llegarle a 200 millones de personas. ¿De acuerdo? Nunca. Eso es imposible. Era imposible. Eso era imposible. Ahora no. Ahora, con todos los medios de comunicación digital y periodismo digital, todo lo que vosotros hagáis, llegado el momento, si alguno de vosotros se quiere dedicar a esto, ¿de acuerdo? Puede llegar a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, a 600 millones de personas, ¿vale? 6.000 millones de personas. Bien, esto es la definición de manual, pero vamos un poquito más allá. Os voy a explicar lo que es una rutina. ¿Qué es la palabra rutina? ¿Qué es una rutina? Pues algo que haces todos los días. Lo haces todos los días, ¿correcto? Una rutina. ¿Qué tipos de rutinas hay? Por ejemplo, para venir al instituto habéis hecho una rutina, entiendo. Despertaros, desayunar, clave, este lo tiene claro. Venir para acá, ir a clase, es una rutina, ¿correcto? ¿Qué más? En el gym, ¿no? Rutina de gym. ¿El gimnasio? A ver, silencio por allí, por favor. Rutina en todos los factores, todas las facetas. En casa, para ir al gimnasio, para ir a trabajar, ¿de acuerdo? En nuestro caso concreto, la rutina, ¿de acuerdo? La rutina periodística es un poquito diferente. Os voy a poner dos ejemplos de cosas que tienen que ver con la rutina periodística de, en este caso, un periodista, empleado, autónomo, para mi desgracia, ¿de acuerdo? Un ejemplo antiguo y uno reciente. ¿Se escucha bien esto? Mira aquí. Llamar a María Belén que defiende.
Silencio. Oh, youtuber no. Ahora lo veréis, Pues que la tecnología digital de vez en cuando te da estos fallos. Tranquilos que funciona. Es simplemente para que veáis un ejemplo, ¿de acuerdo? Es el wifi. Sí, es una opción también. Los de uranio enriquecido. Alguna vez nos ha pasado en el periódico y no os lo recomiendo. Que os hackeen la cuenta. Mala idea, mala idea. Vale. Charla, periodismo digital y es campeón. Salimos. Tenemos que mejorar lo de los datos en el cole, ¿eh? Está por ahí el director. Va muy mal. Cuidado con el remate de Navarro. Balón para Ballesteros, rechazado. Vuelve el balón para Michel. Se la deja para la vida de la pelota. Le va a pegar. Vale, una pregunta. ¿Quién es ese que escribió tanto? Sí, muy bien. Muy bien. Esto, ayer os quería poner un ejemplo, de acuerdo, de lo que es una rutina. Y una rutina es, por ejemplo, sacar un audio de hace 5 años, que yo tenía por ahí en un disco duro. Lo tengo por ahí, digo, voy a sacarlo, lo voy a cortar, lo voy a editar en un programa de edición. Voy a buscar el gol, que seguro que está en YouTube, seguro. Voy a encontrar el gol. Entonces voy a meterlo en el editor también, voy a enlazar el gol con el audio para que cuadre perfectamente. Hacemos un cortecito de medio minuto, 50 segundos, y os enseño una de las cosas más importantes que quiero que extraigáis de todo esto, y es que vais a tener que saber hacer de todo. Llegado el momento, vais a tener que saber hacer de todo. Yo estoy aquí dando una charla, tengo un programa de radio todos los lunes, escribo en un periódico todos los lunes, pues todos los lunes y todos los días, para mi desgracia, todos los días, todas las mañanas. Doy clases también. He sido narrador, he sido presentador de programas, televisión, internet, o cosas como, por ejemplo, este segundo que vamos a ver, que es un ejemplo antiguo, por eso digo que hace 5 años de esto, y el reciente es de ayer, sin ir más lejos, ayer por la noche, mientras preparaba la charla de hoy, para que veáis un poco lo que son las diferencias y por qué es importante esto que os digo de que hay que saber hacer de todo. Tiene que ver con vuestra propia habilidad. Y no es un consejo que se reduzca solo al periodismo digital o a la charla que tenemos hoy. Es un consejo para todo lo que hagáis. La profesión que tengáis elegida, ¿de acuerdo? Esto os va a ser muy, muy útil. A ver si esto se carga un poco más rápido. Sport Base, tu programa de fútbol base, en la 99.9 Valencia Radio, con Paco Poli. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, son las 8 de la tarde y 31 minutos y aquí comienza Sport Base, tu programa de fútbol base en la Comunidad Valenciana. Y debería funcionar... No. No debería haber ocurrido esto, pero bueno. Sport Base, tu Esto es radio, programa de fútbol base. esto es un medio tradicional, 99.9 pero este Valencia medio Radio, se puede con escuchar por Paco Poli. internet, o por el podcast, o por el TuneIn. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, son las 8 de la tarde y 31 minutos. Quiero que veáis comienza Sport Base, tu programa de fútbol base en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo se hace en la realidad? No ha habido liga este fin de en primera división, pero sí mucha actualidad en el deporte valenciano con una media maratón extraordinaria. Esto es en el estudio, vosotros y a través de Facebook Live podéis leer todos ¿De los acuerdo? detalles en Plaza Deportiva, el periódico deportivo de Valencia Plaza. Un día más, aquí estamos nosotros, los pesados, en la única emisora con programa de fútbol base. Sed todos bienvenidos a este 28º programa de esta temporada 2017-2018. En el mismo día, o en el mismo momento, tú estás haciendo una cosa a través de radio, una cosa a través de internet, una cosa a través de Facebook Live, estás con el Twitter en marcha, estás con el Facebook en marcha. Por eso os digo que en una rutina periodística, ¿de acuerdo?, hay que saber hacer de todo. Y el ejemplo lo pongo esta mañana. Yo me despierto a cierta hora, me pongo delante del ordenador y escribo un artículo, otro artículo, programo las redes sociales, ¿de acuerdo?, del periódico, que van saliendo mientras yo estoy aquí. Mientras yo estoy aquí,
La cuenta @sporbase está tuiteando, sola, autónomamente, porque yo ya lo he programado. En Facebook igual, yo ya lo he programado todo. Todo funciona solo. En Instagram también, todo funciona solo. Por eso hay que saber hacer de todo, porque puedes manejar todas las herramientas y te las adaptas a ti. Y eso os vale para esto, pero también para cualquier profesión que vayáis a escoger. Bien, eso es una mañana cualquiera, por eso he puesto esa foto, porque normalmente dan bastante faena, ¿de acuerdo? Ahora yo quiero que vosotros me digáis, los medios tradicionales hemos quedado que eran prensa escrita, periódicos, antiguos, en blanco y negro y a color, ¿de acuerdo? La radio y la televisión. Pero en la era digital ha cambiado todo un poco, ¿de acuerdo? Ahora ya no hay prensa escrita tal cual, solamente. Vais a un kiosco o vais a un bar, donde queráis, a tomaros una Coca-Cola, lo que queráis. Y ahí está el periódico, físicamente. Esto, físicamente. Pero ese periódico lo podéis leer en internet. Ese periódico lo podéis ver en PDF, en vuestra tablet o en vuestro móvil. Ese periódico también puede transformarse en una revista digital, con mucho infográfico, con mucha fotografía, con un montón de información visual. Y ese periódico cada vez está apostando más por contenido visual. ¿Por qué? Porque como yo sé, no me lo vais a reconocer, a la gente cada vez le gusta leer menos, ¿de acuerdo? Entonces las cosas hay que hacerlas fáciles, ¿verdad? Entonces si cada vez le gusta menos leer a la gente, habrá que darle la misma información de otra manera, con fotos, ¿verdad? Con infografías, con dibujos, con sketches, con todo. Pues esa es la evolución de la prensa escrita a nivel digital, cada vez más fácil de leer y necesariamente no implica leer, ¿vale? Puede ser con fotos, como decían ahora. En radio hemos visto lo mismo. Radio seguramente le escuchéis a alguien, si ponéis la tele alguna vez, o siempre la radio va a morir, la radio va a desaparecer. Yo cuando tenía vuestra edad decían eso. Hace 20 años decían eso. 20 años después estamos igual. Quiero decir, no ha desaparecido, no ha muerto. ¿Por qué? Porque la radio seguramente sea la que mayor capacidad tiene de adaptarse. Ejemplo, los podcasts. Bien, los podcasts en realidad son radio en formato a la carta. Lo podéis escuchar cuando queráis. Puede ser largo, corto o muy largo. Puede durar un podcast 7 horas, puede durar 7 minutos o 70. Bien. También a la carta decíamos, ese es el principal argumento del periodismo digital. La gente ya no tiene por qué esperar al lunes a las 7 de la mañana para comprar el periódico y enterarse de las cosas. Eso, vosotros habéis nacido ya con lo digital, no lo sabéis. Pero hace muchos años, la gente no tenía ni puñetera idea de lo que pasaba en el mundo hasta que compraba el periódico y lo leía. Vosotros tenéis Twitter, vosotros tenéis Instagram, tenéis Internet, lo tenéis todo a vuestra disposición. Y esos contenidos a la carta es la grandísima diferencia que hay. Podéis estar informados en todo momento. Hay un atentado en el Quinto Pino y os enteráis. Pasa un terremoto en la otra punta del mundo y os enteráis. Eso antes no ocurría hasta que comprabas el periódico, lógicamente. Y luego hemos visto que cada vez más el streaming y el Skype, ¿de acuerdo? Que el Skype no se usa solo como herramienta para hablar con tu colega que vive en Japón, o tu colega que vive en Estados Unidos, o el que vive en Bélgica, o el que se ha ido de Erasmus dentro de unos años, o Puigdemont. Con Puigdemont también puedes usar Skype, pero para otras cosas, ¿vale? Entonces, el Skype se usa cada vez más como herramienta radiofónica, porque puedes hacer una tertulia, y eso antes no podías hacerlo, puedes hacer tu programa de radio y coges a un chaval de Valencia, a un chaval de Coruña, a un chaval de Andalucía y a 2 o 3, uno de Bélgica, otro de Inglaterra, y haces un programa y suena excelente, como si estuviera al lado. Y esa es la principal diferencia. Antes no lo podías hacer así. Y luego televisión, ¿qué os voy a contar? ¿Quién tiene Netflix por aquí? Coño, madre mía. Mucha gente, ¿vale? Netflix, HBO, Movistar Plus, ¿vale? Muchos de vosotros ya sabéis lo que es Netflix, cómo funciona. Bien. ¿Qué es lo que más mola de Netflix? Que están todas las series. A ver, están todas las series. Todas las películas. Puedes ver cuando quieras. ¿Algo más? Que se ven perfectamente. Pero no tienes que buscar. No Puedes ver tienes lo que que esperarte, quieras. No tienes que esperarte a que salga por ejemplo, en la televisión. No hay que esperar. Sin publicidad. Perfecto, perfecto. Todos esos 5 puntos son perfectos. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia a día de hoy respecto a lo que pasaba antes. Tampoco lo sabéis, pero en su momento, Televisión Española era la única televisión que había. Hace 40 años. Luego sacaron la 2. Y solo había 2 canales. Luego sacaron las autonómicas, Telecinco, Antena 3, pero al principio solo había un canal. Y en ese canal tenías que ver lo que había. Lo que había era lo que había. Te ponían una serie, te la tragabas. Te ponían el informativo, lo que había.
Ahora hay Netflix. Ahora hay plataformas, como hemos visto aquí, como YouTube, como Twitch, como nuevos formatos que cada vez son más importantes. Lo decían por aquí también. Ya no hay que esperar al capítulo de la semana que viene. ¿Por qué tengo que esperar si yo molo mucho? Yo quiero ver toda la temporada, la veo. Yo quiero ver todo el fin de semana viendo series. Jessica Jones acaba de salir, ¿la veo? ¿O no? Pues ya está. Ese es el tema. A día de hoy ha cambiado cómo se consume la comunicación, ¿de acuerdo? Vale, vamos a recoger esto. A recoger 5 claves del periodismo digital. No sé cómo vamos de tiempo, pero bien. Muy rápido. 5 claves del periodismo digital que no he escrito para que no os las copiéis. Os solo he puesto unas fotos. Clave número 1 la hemos dicho hace un rato, ¿de acuerdo? Periodismo digital es saber hacer de todo. Saber hacer de todo. A ver, el baile este de las manos. ¿Quién lo sabe hacer? ¿Quién lo sabe hacer? Arriba. ¿Cómo te llamas? Ponte ahí. Me he preguntado quién lo sabe hacer. A ver, quieto. Tira ahí. Muy bien. Excelente, un aplauso para él. Vale, ¿quién me sabe decir aquí yo qué sé, raíz cuadrada de 144? ¿Quién ha dicho 8? 12, muy bien. ¿Quién de aquí juega al fútbol? ¿Vale? Por ahí juegan al fútbol. ¿Tú la pones en la escuadra? No, tú. ¿La pones en la escuadra? ¿La pones donde quieras? Muy bien, perfecto. ¿Quién sabe freír un huevo aquí? ¿Todo el mundo? Vale. Bajad. ¿Quién sabe hacer una lasaña aquí? Menos gente. ¿Quién sabe hacer una lasaña? Vale. Una lasaña de verdad, ¿eh? Vale, silencio. Y ahora una pregunta. ¿Quién sabe hacer el baile del Swiss, meter un gol por la escuadra, hacer una lasaña, fregar las escaleras, dormir 4 horas al día y además la raíz cuadrada de 144? ¿Vale? Complicado, ¿verdad? Vale. Pues a eso me refiero con saber hacer de todo. Traducido eso en la práctica a lo que es el periodismo a día de hoy, saber hacer de todo, ¿qué es? Saber hacer de todo es escribir, pero sobre todo escribir bien, porque escribir mal lo sabe hacer todo el mundo, ¿vale? Escribir es editar textos, es maquetar, es sacar fotos, es editar fotos, es maquetar las fotos, es hacer radio, es preparar la producción de un programa de radio, es hacer vídeos en YouTube, como hemos visto hace un momento. Facebook Live también, saber manejar redes sociales, saber mucho de SEO, ¿de acuerdo? Que es lo que es social media, ¿vale? Medios de comunicación social, saber cómo funcionan los analytics de Google, saber crear una página web, saber hacer las cuentas de tu empresa, muy importante. Todo eso es lo que un periodista actual tiene que saber hacer para poder, entre comillas, sobrevivir en un mundo que no es nada sencillo. Ya sabéis cómo está el tema a nivel laboral en todas partes, ¿bien? Pues el periodismo está exactamente igual. La gente se piensa que un periodista está forrado, gana un pastón, sale en la tele, jaja, qué bien. Bueno, hay 3 o 4 que les pasa eso. Pero hay 3.000 o 4.000 o 30.000 o 300.000 que no. ¿De acuerdo? Entonces, a día de hoy hay que saber hacer de todo. Y ese es el primer punto que quiero que os quedéis. No solo para el periodismo, sino para todo. En segundo lugar, ser periodista digital a día de hoy es el equivalente a ser un médico de la información. ¿Por qué? ¿Alguien tiene médicos en la familia? ¿Conoce alguno? ¿Bien? Vale. ¿Qué hacen los médicos normalmente con los procedimientos? No, recetar paracetamol lo hace cualquiera. Pero ¿quiénes pasan los médicos siempre con los estudios? Tienen que estar estudiando siempre, ¿verdad? Cuando tú te haces médico, firmas un papel en el cual tú estudias desde el principio hasta prácticamente el día antes que te mueras. Porque eres médico. No solo los médicos, también los farmacéuticos. Los farmacéuticos, ¿de acuerdo? Gente relacionada al mundo de la salud. ¿Por qué? Porque la salud, las enfermedades están en constante evolución y el médico tiene que estudiar siempre lo nuevo. Porque si no, a día de hoy, en vez de operarnos de apendicitis en 10 minutos y al día siguiente a los 2 estamos en casa, pues seguirían haciendo como antiguamente, cogerían un cuchillo jamonero, nos cortarían por la mitad,
¿de acuerdo? Igual morimos en la operación. Igual no, pero igual sí, ¿vale? Entonces, por eso hay que actualizarse, ¿de acuerdo? Hay que actualizarse con los procedimientos médicos y periodistas. Un periodista tiene que saber, como decía, de todo, pero también conocer las novedades. Hay una red social nueva que a lo mejor me interesa para tener perfil ahí, hay que saberlo. Hay un nuevo programa de edición que a lo mejor me ayuda a hacer vídeos más rápido. Ha salido un móvil nuevo, como el Samsung nuevo, el iPhone nuevo, y a lo mejor me ayuda para mi profesión. Todo ese tipo de detalles hay que saber usarlo. Y cuando hay un programa que tú no sabes utilizar, tienes dos opciones. Una, pasas de él y te quedas como estás. Dos, aprendes. Investigas. Tienes ese gen que se llama de autodidacta. Aprendes. ¿Cómo se aprende a hacer una cosa? Haciéndolas. ¿De acuerdo? A mí, yo no he usado nunca un curso de Photoshop. Yo un día abrí Photoshop y digo, voy a aprender. Voy a hacer cosas, voy a cortar la cabeza a este, voy a poner, ¿vale? Voy a cambiar el color. Y a base de usarlo aprendes. Pues eso de verdad os lo recomiendo, que vosotros mismos sepáis lo que queréis aprender y aprendáis, haciéndolo. Como ir en bicicleta, exactamente igual. Vas en bici, aprendes tú solo. Coger una moto de vuestra cuenta, ¿de acuerdo? Punto 3, lo hemos visto ahí. Eso es muy importante. Hay que ser autocrítico, porque el periodismo digital es autocrítica. He dicho antes que, antiguamente, en los periódicos escritos, cuando tú metías el zanco, pero vamos, hasta aquí, te veía al día siguiente todo el mundo lo que escribías y no podías dar marcha atrás. O sea, habías escrito que en vez de, yo qué sé, que el río ha subido 2 metros, ha subido 200 metros, con lo cual estaríamos todos muertos, ¿vale? Pues eso es un error tipográfico, pero es un error. No había posibilidad de corregir. A día de hoy sí, y eso es muy importante, ser autocrítico, porque como tienes tanta posibilidad de corregir, ¿bien? Eso nos hace ser menos cuidadosos, ¿vale? Y hay mucha gente que se dedica a mi profesión que es particularmente poco cuidadosa con la forma de escribir, la forma de titular, que lo arregle otro. No. Antiguamente, había más dinero, no os lo vais a creer, pero había más dinero para los periódicos. Y en un periódico, el que escribía una noticia, la dejaba ahí, y cogía su editor y le corregía el texto. Llegaba el corrector y le corregía el texto. Llegaba el maquetador y le decía, mira, esto no encaja aquí, vamos a ponerlo... O sea, había como 4 o 5 personas para un texto normal. Eso hoy no pasa. Porque si tú escribes, el responsable eres tú. ¿De acuerdo? No hay nadie más. Tienes que ser autocrítico contigo mismo. Si metes la pata, primero también reconocerlo, y más habiendo redes sociales. Porque en redes sociales, ya lo sabéis, si alguien mete la pata, le pintan la cara. Entonces lo primero es reconocer cuando te equivocas, porque al igual que en periodismo digital, al igual que siendo un alumno a día de hoy de tercero, ¿de acuerdo? Al igual que siendo profesor, al igual que siendo vuestros padres, todos nos equivocamos mucho todos los días. Y no pasa nada. No pasa nada. Meteos en la cabeza que perfecto no hay nadie, ¿de acuerdo? No hay nadie. Y todo el mundo os vais a equivocar. Así que lo primero es ser conscientes del error y corregirlo. Ya está. Ser autocrítico. Punto 3 del periodismo digital a día de hoy. Punto 4, también muy importante. Ser riguroso. ¿Cuántos de vosotros habéis visto en los últimos días, yo qué sé, es que ha habido tantos que al final, que a Puigdemont lo pillaron en el váter de la gasolinera? Eso no es verdad. Que, yo qué sé, hay un montón de noticias en el día a día. Lo del puente. Lo del puente, sí, en Miami hace unos días, ¿de acuerdo? Es lo del construido por... Bueno, iba a decirte lo de la turba. Bueno, sí, lo del puente el otro día. Tenemos 2 ejemplos con puentes. El primero es que en Miami, sabéis que hace unos días hubo un accidente grave, se cayó un puente, aplastó varios coches, varios heridos, varios muertos, y a alguien, fenómeno, se le ocurrió decir que se había caído el puente feminista, porque lo había hecho una empresa con solo mujeres. Eso salió publicado. Eso es mentira. Eso es mentira. Hace 2 días salió publicado en un periódico importante de Valencia, como es Las Provincias, que 6 días después de la nit del foc, o de la nit de la crema, había debajo del puente de las Flores todavía petardos y tracas sin explotar. Eso es mentira. Era la turba, eran las flores que estaban poniendo el puente de las Flores arriba. Eso, con perdón, yo un taco puedo decir uno. Eso es una cagada. Eso es una cagada. Si eres periodista digital o no, no puedes escribir una noticia sin contrastar las cosas. Porque eso lo hubiera solucionado el periodista de turno llamando al ayuntamiento y preguntando, oye, ¿estos papeles
¿qué hay aquí debajo? O estas bolsas que hay aquí debajo, ¿qué son? ¿Son petardos? No, mira, son las turbas de las flores de las macetas que estamos cambiando. Ah, pues ya está, mi noticia. Pues la persona que lo tenía que hacer no lo hizo. Publicó, gran titular, el ayuntamiento ha dejado aquí petardo a la gente. Mentira. Por eso en el periodismo digital corremos el riesgo que antes no había. Porque cuando había 4 o 5 personas en cada noticia, siempre llegaba uno que decía, oye tío, que igual esto no es así. ¿Sabes? Siempre tenías a alguien que te cuestionaba la información o alguien que te ayudaba con la información. Eso a día de hoy no existe. El periodista, por desgracia a día de hoy, tiene mucha faena, mucha y él solo, como decís por aquí. Él solo. Entonces tenéis que ser rigurosos, muy, muy rigurosos con lo que hacéis. Porque al final, insisto, en vuestra futura profesión y en el periodismo, al final todo va a depender de vosotros. ¿De acuerdo? Estéis en la empresa que estéis, es muy cómodo confiar en que alguien te va a sacar las castañas del fuego, alguien os va a ayudar. No. Y más cuando te enfrentas al juicio todos los días de las redes sociales, todos los días. ¿De acuerdo? El que está ejerciendo como periodista tiene delante a una audiencia que sois vosotros o son a lo mejor los 14.000 que me siguen en Twitter. Y si yo meto la pata un día, de esos 14.000 seguro que 100 o 10 o lo que sea me pintan la cara. Yo no quiero que eso pase. Hay que ser riguroso. ¿De acuerdo? Y eso requiere tiempo y esfuerzo. Luego Serrano tuvo que pedir perdón. Tuvo que pedir perdón el periodista de las provincias por haber metido la pata, así por no haber contestado la noticia. Y eso es lo importante y entra dentro de la autocrítica. Si metes la pata, pides perdón. ¿De acuerdo? No pasa absolutamente nada. Por cierto, hay un montón de páginas que os recomiendo, como Maldito Bulo, ¿de acuerdo? Hay varias que os desmontan un montón de esas noticias inventadas, como por ejemplo, que seguro que la habéis leído, porque si no la habéis leído no existís. Valencia, tercer año seguido elegida la mejor ciudad del mundo. Esa noticia, todos los santos años, sale en el mismo periódico online digital. Eso es más falso que un bolso de 5 pavos de Louis Vuitton. Eso es súper falso, súper falso. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que escribiendo eso, esa web consigue un montón de visitas. Porque como la... Muy bien, ¿cómo lo habéis dicho? Clickbait. Clickbait, que es el cebo para que tú pinches sobre la noticia. La gente, cuando ve la noticia, Valencia elegida por tercer año consecutivo mejor ciudad del mundo, no piensa, esta noticia será verdad. Qué cosa más rara. ¿Valencia? Si hay un montón de noticias. No, piensa, ¡guau, tío! ¡Valencia! Voy a pinchar. A ver qué dicen. No dicen nada. No dicen nada. No hay ni un estudio detrás, no hay ninguna encuesta detrás. Es un invent de principio a fin, ¿vale? No os podéis fiar de eso. No podéis dar por seguras cosas que no tienen una fuente detrás, que no tienen información detrás, que no tienen unos datos detrás. Entonces, no os creáis todo lo que leáis en internet. Muy importante. Ya deberéis saberlo, pero muy importante. Sobre todo, sitios como pues, Hay Noticia, por ejemplo, que todas las noticias son inventadas. Mundo Today, lo que pasa en Mundo Today son humorísticas, ¿vale? Pero hay periódicos que intoxican inventándose noticias. Ya sabéis que en Estados Unidos ha pasado también, ¿vale? Donald Trump ha ganado las elecciones el año pasado con bastante componente de noticias falsas, pues criticando, metiendo cizaña, ¿vale? Entonces, por favor, hay que ser riguroso, tanto a la hora de hacer las noticias como a la hora de consumirlas, y ser crítico. Y cerramos, y esto es lo más importante, la parte que más me cuesta después de haber estado aquí 30 y pocos minutos. Hay que tener pasión por lo que haces. Y esto es muy complicado decíroslo porque yo tuve una crisis hace unos años, crisis de fe, ¿de acuerdo? Yo empecé con 17 años a trabajar en la radio y me pasé 10, 11 prácticamente haciendo lo mismo. Y cuando llegué a ese punto de estar quemadísimo de lo que hacía, di un paso atrás y me lo replanteé y dije, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? Yo quiero seguir haciendo esto. Porque mi rutina, la que hablábamos antes, era todos los fines de semana yo tenía que hacer una retransmisión del Valencia, una retransmisión del Levante, una retransmisión de Valencia Basket, hacer toda la información, no le pegues en la cara. Tenía muchísimo trabajo. Yo no tenía vida al fin de semana. Y luego entre semana tampoco. Y al final, ¿sabéis una cosa? El sueldo que recibía a final de mes no era de millones de euros, ya os lo digo yo. Ni de millones, ni de millón, ni de 100.000, ni de 10.000, ni de 1.000. Entonces, si yo me paso todos los fines de semana sin vida por un sueldo irrisorio y casi con aquella época casi 30 años, ¿creéis que compensa? No.
todos mis colegas iban de fiesta, yo al día siguiente jugaba Valencia Basket, tenía que tener la voz bien, me quedo sin mí. ¿Sabes? ¿Por qué aguanté tanto? ¿Y por qué volví? Porque yo me lo dejé, os lo juro, ¿eh? En verano de 2015 yo me lo dejé. Dije, mira, aquí mi micro, yo me largo a mi casa. Era también profesor, me dediqué a dar clase y tal. Y luego volví porque me salió un proyecto interesante. ¿Pero por qué? Porque dejó de gustarme lo que hacía. Dejó de gustarme lo que hacía. Periodismo digital, periodismo analógico, ser aparejador, ser científico, ser investigador, ser médico, ser abogado, lo que sea. Si no te gusta lo que haces, vais a tener un problema grande. Y si hay un punto en el que lo que hacéis os deja de gustar, es buen momento para que os paréis y penséis. ¿De acuerdo? Entonces, la pasión por lo que haces es el componente más relevante a la hora de hablar de el periodismo digital. Porque si no, yo no sería capaz de estar 4 horas como está esta mañana, programando redes, escribiendo artículos, organizando todo, mandándoselo a la gente para que lo difunda por los grupos, grabando el vídeo, editando el vídeo, subiéndolo a YouTube, subiéndolo a tal. Eso es un faenón. Es un faenón, es mucha faena. Si no te gusta lo que haces, olvidaos. Y seguro que alguno, porque alguno habrá que dirá, oye, lo que está contando, cómo mola el tema periodismo y tal. Sí, mola mucho. Pero si no estás dispuesto a dedicarle muchas horas, mucho tiempo, olvídate. ¿De acuerdo? Así que, pasión por lo que haces, el punto. Resumiendo, antes de turno de preguntas, que seguro que hay alguno que alguna pregunta tiene y si no, tenemos un problema. Periodismo digital, 5 puntos importantes, que son propios, ¿de acuerdo? Esto no sale en ningún sitio, esto después de reflexionar. 1, hay que saber hacer de todo. El baile del switch, el huevo, freír el huevo, ¿bien? Saber hacer de todo en todo momento. 2, hay que ser médico de la información. Constante formación, formación continuada que se llama. Hay que aprender siempre. Pero seáis periodistas, o seáis médicos, o seáis abogados, financieros, lo que sea. Punto 3, hay que ser autocrítico. Si meto la pata, me equivoco, no pasa nada. Propósito de enmienda y corrijo. 4, hay que ser riguroso cuando a día de hoy lo sencillo es ser descuidado e ir a reo. Y pasar de todo, ¿de acuerdo? Hay que tener rigor en lo que haces. Y por último, hay que tener pasión y que te guste lo que estás haciendo. Porque si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Vale? Entonces, sea lo que vayáis a escoger en vuestra futura carrera, porque alguno lo tiene que tener ya bastante claro, en algún punto tenéis que saber lo que vais a ser de mayores, ¿de acuerdo? Sea lo que sea, yo creo que estas 3, 4, 5 consejos se pueden aplicar en su mayoría a todo lo que hagáis, ¿de acuerdo? Con lo cual, gracias por su atención. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de contestar. Preguntas que pueden ser anécdotas, curiosidades, cotilleos que queráis, aquí. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Daremos el micro inalámbrico a quien quiera hacer la pregunta y Paco cogerá este y contestará. Tampoco podemos hacer muchas porque nos quedan 5 minutos. A ver, ¿alguna pregunta por ahí? ¿No hay ninguna? Vale. ¿Qué opinas de que se pueda multar con hasta penas de cárcel por publicar cierto contenido en las redes sociales? Entiendo que es contenido ilegal, en su mayoría, desde pornografía infantil, fotos que no tocan, pero también cada vez más noticias falsas, entiendo. Pues a mí, sinceramente os lo digo, me parece bien, porque hay un momento en el que tiene que haber cierta responsabilidad. No puede ser internet y los medios digitales el lejano oeste que no había ley y el que disparaba más rápido ganaba. No, me parece perfecto que además cada vez haya mayor concienciación con el tema de las multas y que cueste caro, por ejemplo, lo que estamos viendo últimamente y es barbaridades cuando fallece un chaval, muere un niño y gente en Twitter alegrándose de la muerte del niño, o cuando hay, yo qué sé, ha fallecido un obrero en no sé dónde, o han matado a quien sea y gente alegrándose de eso. Eso es vergonzoso, es vergonzoso. Y yo creo que no se tiene que quedar solamente en, ay no, pues seguro que en broma. No, vamos a ver, hay un límite muy claro, el límite del humor, de la comedia es uno, y el desear la muerte a un tercero. Me parece bien, me parece correcto, aunque lógicamente respetando el tema del Estado de Derecho, ¿vale? Y por ejemplo, creo que fue que encarcelaron con 1 año de cárcel a un rapero que hizo... Bien, eso es otro tema muy importante. El límite entre la libertad de expresión
y el delito de odio, yo creo que estamos en un punto peligroso en el que se están pasando de la raya. Porque tú por decir que, yo qué sé, el rey de España no pega ni golpe, lo acabo de decir, y yo no creo que pase nada y que tenga que venir un policía a detenerme, ¿vale? Entonces, yo creo que hay determinadas cosas que se deberían amparar en el derecho a la libertad de expresión. Aunque es verdad que como estamos en un momento muy delicadito, ya lo sabéis todos, con el tema de Cataluña, con el tema a nivel nacional, yo recomiendo lo de siempre. Si no quieres tocar el límite de lo que está bien y lo que está mal, no te acerques al límite. Es muy sencillo. Se puede hacer humor y se puede hacer comedia y se puede bromear con cosas sin necesidad de meterse en ningún jardín, creo yo. Es más sencillo. Vale, más por ahí. Cotilleos de Venga, fútbol. alguna cosita por aquí. Cotilleos de fútbol también tenemos para aquí para todo el mundo. Va. ¿Qué hace que algunos periodistas tengan éxito y otros se queden estancados? Vale. Es un factor. Tener buena presencia, lógicamente, es un factor, sobre todo para la gente que hace televisión, ¿de acuerdo? Después de 10 años haciendo prácticamente lo mismo todos los días, conociendo a mucha gente, viendo muchas cosas, yo creo que es una combinación entre talento, suerte, porque la suerte es súper importante, estar en el momento justo para que tengas la oportunidad de brillar en determinado momento y que luego te salga bien. Pero no olvidemos una cosa, esto es España, amigas y amigos. Entonces, si tu tío o tu primo o tu padre o quien sea resulta que trabaja en una productora de televisión a nivel nacional, pues a lo mejor te ayuda un poquito. Si resulta que te llamas, no sé, igual que un conocido, que te llamas Piqueras, por ejemplo, ¿vale? Pues igual, a lo mejor acabas en Telecinco, igual, porque esto es España, ¿vale? Entonces, os podría contar muy, yo qué sé, muy idealísticamente, ¿de acuerdo? Que lo importante es el esfuerzo, el importante es el sacrificio, no. El esfuerzo y el sacrificio son fundamentales, pero sin ese puntito de suerte, de estar en el momento... Paco, te metes en el nombre y viceversa, si ya te haces famoso. First Days, ¿no? O ¿cómo se El llama? nombre y viceversa, ¿Vale? súper- Entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de persona famosa queréis ser? Claro, ya más. ¿Una de la que se rían o una de la que respeten? Una a la que respeten. Es que es muy sencillo. Yo creo que en realidad es muy sencillo, ¿eh? Por lo que decías de la fama en España es un concepto... A ver un segundo, esto es importante que os voy a decir. La fama en España es un concepto que lo tenéis que valorar también, ¿eh? Porque no es lo mismo, como decíamos ahora, que se rían de ti en la tele por decir barbaridades, a que seas una persona famosa, ¿de acuerdo? Pero bien. Con lo cual, yo creo que la suerte es importante. Bueno, pues se nos ha dado el tiempo, por favor. Vamos a pedir al Enrique Carolina, director del Instituto de Jardín de San Juan también, para despedir a Paco y para ofrecerle un obsequio en nombre del instituto. Gracias por haberos portado tan bien y por haber venido. Muchísimas gracias.